De la primera moción, bueno, primera y única moción de la tarde de hoy. Es una moción, en este caso, que presenta el Grupo Político Municipal de Ganemos Palencia para la adhesión del Ayuntamiento de Palencia al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. El portavoz, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, recordar en su momento en las comisiones de medio ambiente se planteó ya la política referente al Pacto de Milán que han firmado algunas ciudades de nuestro país y de otros países, un pacto, internacional en ese sentido, ¿no? Con respecto a determinados cambios que se van a producir, lo queramos o no, con respecto a determinadas políticas. En este caso habla del tema alimentario, ¿no? Pero se podía extrapolar a otras necesidades energéticas y de otra índole que se van a tener que realizar. En este caso concreto habla del tema alimentario, pero muy interrelacionado con la forma en la que esos alimentos llegan a la ciudadanía, ¿no? Y con el consumo energético, con el pico de petróleo, con una adaptación de la política municipal de la ciudad de Palencia, algo que otras ciudades cercanas, como por ejemplo Valladolid, están ya haciendo, ¿no? Y en algunos ámbitos se está haciendo también en Palencia, en cosas como muy aisladas, como el caso de los huertos urbanos que se están planteando enfrente del hospital, aunque es verdad que cuando pasen los 8 años o los 10 años, pues tendremos que buscar otro espacio para poder, tener esos huertos urbanos, ¿no? De la necesidad de alguna forma de replantear nuestras relaciones con la naturaleza y con el medio ambiente, ¿no? De qué manera conseguimos que esa situación pues sea de mayor cuidado, ¿no? De la casa común. Hay gente que plantea que el problema no es el planeta, que el problema es la especie, que es decir, que el planeta sobrevivirá porque hay determinados insectos y determinadas bacterias que es complicado que desaparezcan, ¿no? Pero nos preocupa, es algo que nos preocupa. Tuvimos una reunión con un grupo que trabaja estos temas, que se llama Grupo por el Decrecimiento. Hasta aquí hemos llegado. Era un tema que habíamos planteado nosotros en la Comisión de Medio Ambiente, incluso creo recordar en la Junta de Gobierno también expuse, ¿no? La posibilidad de tocar temas relacionados con la soberanía alimentaria o de qué manera, cambiar la política alimentaria. Se han hecho cosas, se empezaron hace 2 legislaturas, se potenciaron en la legislatura anterior con respecto al tema del comercio de cercanía, la producción del mercadillo, ecológico que se produce los segundos sábados de mes en la Plaza Mayor. Quiere decir que hay como cosas, por decirlo de alguna manera, que se están haciendo y consideramos que es importante que esas cosas que estén haciendo estén vertebradas en torno a una política común dentro del Ayuntamiento de Palencia y luego que se coordinen junto con otras ciudades que también están experimentando ese mismo problema, ¿no? O que vamos a ir experimentando poco a poco, ¿no? El Pacto de Milán es un pacto que habla de 6 ámbitos de acción. Uno que es la gobernanza alimentaria, otro que es nutrición y dietas sostenibles, que es algo que también se hace desde el Patronato Municipal de Deportes con respecto a la campaña de escolares, con el tema de las frutas y tal, y nos parece que es positivo, quiero decir que no es algo que se plantee en términos de crítica, sino simplemente de intentar construirlo de forma común, ¿no? Con nuestro municipio y también común con respecto a otros municipios. Habla también de equidad social y económica, de producción agroalimentaria, de cómo se genera la producción y la distribución para generar lo que se llama los canales cortos de consumo y de qué manera podemos potenciar esos canales cortos, porque al final todo lo que sea canales cortos implica un menor consumo energético, lógicamente, y una mayor potenciación de algo que era característico de Palencia, ¿no? Y que tiene que seguir siendo desde nuestro punto de vista, es la huerta palentina, ¿no? Luego hay una serie de propuestas, ¿no? Que habla sobre el derecho a la alimentación, de alguna forma, de qué manera se genera esa pobreza alimentaria que no se genera en Palencia ni en nuestro primer mundo en forma de desnutrición, sino que se genera en forma, sobre todo, de mala alimentación, ¿no? De excesivo
consumo de calorías, de excesivo consumo de carnes grasas, etcétera, ¿no? En ese sentido también plantea algunas acciones concretas, no las voy a leer, venían anexadas dentro de la propia moción 37 acciones del Pacto de Milán, ¿no? El tema de la compra pública y el potencial que como ayuntamiento tenemos a la hora de comprar productos, ¿no? De qué tipo de productos, cuál es el modelo, si son productos de cercanía, si son sostenibles, si son productos éticos, etcétera. Y también de lo que planteábamos, ¿no? De una alimentación más favorable, ¿no? Luego hay otra historia que también se está planteando en el ámbito de Castilla y León y nos parece relevante, es qué modelos de producción respaldamos, ¿no? Si nos centramos en las grandes macrogranjas, ¿no? Los grandes, digamos, poderes económicos que están interesados en una industria más que en un proceso de alimentación lo más cercana a un modelo amable con la tierra. Y el apoyo de la pequeña producción y la transformación alimentaria cercana, por decirlo, ¿no? De qué manera generamos ese consumo. Y luego hay una serie de medidas con respecto a la protección del suelo fértil, del patrimonio agrario, el reconocimiento de espacios como recursos valiosos y limitados, ¿no? El establecimiento de anillos agrícolas o parques agrarios de escala urbana y periurbana también, ¿no? Digamos, en una cierta cercanía con respecto a Villamuriel, a Dueñas, a toda la zona sur de Palencia y todas las huertas de la zona sur de Palencia. Podía estar, yo creo, también relacionado con algo que vivimos también de forma más o menos recurrente y es el cierre de locales en el mercado de la Plaza de Abastos, que creemos que también tenemos que intentar trabajar para que eso se potencie, ¿no? Y entendemos que hay un acuerdo entre todos los grupos para el establecimiento de esas alianzas. Y luego, por otro lado, las propuestas concretas, que básicamente es que el ayuntamiento se adhiera al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Luego el comprometernos a todo esto que he planteado y que de alguna forma pues tiene que ver con concebir la alimentación como una forma, digamos, de relación con la tierra y con potenciar determinados modelos de alimentación que son más favorables para lo cercano, para lo sostenible, para lo ecológico, para lo tradicional, ¿no? Lo que hacían nuestros abuelos sin casi cuestionarlo, ¿no? Y que de alguna forma pues se ha ido desnaturalizando y generando un modelo, digamos, pues más productivista, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esta es mi primera intervención, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pablo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser breve. Es un tema, como vamos a hablar, el Pacto de Milán, un tema que vamos a hablar de política alimentaria urbana, que como bien ha comentado el portavoz del Grupo Ganemos, pues resumiendo en líneas generales, unas políticas que van encaminadas a la salud de las personas, al cuidado del medio ambiente, a la sostenibilidad, entre otros aspectos, ¿no? En Ciudadanos siempre hemos compartido los objetivos de este tipo de políticas y así lo vamos a seguir haciendo, el cuidado del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Sí que vemos, y leyendo sobre el respecto, que hay dos herramientas que son muy fundamentales a la hora del buen funcionamiento de estos planes, que son el tema de la educación y sensibilizar a la sociedad al cumplimiento, llevar a cabo los fines de estos pactos. Pero lo que vemos es que es un pacto pues, muy amplio, es un pacto muy general. Quizá es un pacto que va dirigido a grandes ciudades, así pensamos. Creo que lo que creemos que es necesario concretar más ese pacto y que hay que adecuarlo y hacerlo más particular y sobre todo a nuestra ciudad. Y nosotros creemos o proponemos que sería necesario hacer pues, una estrategia que a modo de ideas, que se haga un estudio de identificación de agentes clave para proporcionar esa estrategia, de una identificación de los intereses, un diagnóstico sobre el estado de la agricultura y alimentación en nuestra ciudad y con estos resultados de este diagnóstico realizar un estudio de las acciones a realizar y así pues unas cuantas acciones que podemos llegar. Y como conclusión, como he dicho al principio iba a ser breve, estamos de acuerdo que es una buena iniciativa,
Creo que hay mucho trabajo por hacer. Algunas de las cosas en nuestra ciudad, gracias a Dios, por el tamaño y la cercanía que tenemos con el mundo rural, ya les llevamos a efecto, pero que si no queremos que queden en papel mojado, pues tenemos que trabajar mucho y entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Charo, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a los asistentes a este pleno, que desde luego es una moción que viene que ni a pelo, por lo que me imagino que vais a hablar después. Bueno, pues comenzaríamos diciendo que más de 3/4 partes de la población española vive en ciudades donde actualmente se realizan la mayor parte del consumo alimentario. Tanto este consumo como la cadena de producción, distribución y conservación de los alimentos son procesos de vital importancia para nuestra sociedad y para nuestro entorno. Los espacios agrarios periurbanos realizan funciones ambientales, sociales y económicas muy importantes. Sin embargo, en las últimas décadas las ciudades han crecido de espaldas al territorio que las sustenta y han devorado buena parte de las tierras más fértiles que las rodean, desatendiendo los muchos y vitales servicios que los espacios agrarios proveen a la sociedad más allá de la propia alimentación. El sistema alimentario industrial y globalizado es el responsable de 1/3 de las emisiones de gases efecto invernadero, de la pérdida de biodiversidad silvestre y cultivada, de la pérdida de suelo fértil y de la contaminación de ríos y acuíferos. Parece que con este panorama hacía falta un pacto alimentario como el Pacto de Milán. Dice Fernando Schwartz que el Pacto de Milán es el pacto por la gobernanza alimentaria municipal, puesto que es el primer protocolo enfocado a la esfera municipal. El marco de actuación que ofrece este pacto es bastante importante y se estructura en grandes capítulos. La coordinación institucional, alimentación adecuada para todos los grupos poblacionales, haciendo incidencia especialmente en los sectores más desfavorecidos y en riesgo de exclusión. Establecer relaciones adecuadas entre las ciudades y el entorno rural. Sistemas de distribución y comercialización de alimentos en las ciudades, porque no podemos olvidar que el 40% de los alimentos se desperdician. Nada más hay que pasarse por los contenedores de las grandes superficies para verlo. Y ello significa que los sistemas de distribución y comercialización son inoperantes. La protección del suelo rural que rodea las ciudades. Actualmente las ciudades se enfrentan a diversos retos vinculados con la alimentación. Por un lado, superar el estancamiento económico, aprovechando los recursos locales como generadores de riqueza y empleo digno. Y por otro, recuperar y conservar las tierras agrarias urbanas y periurbanas de cara a asegurar el abastecimiento de alimentos de cercanía y de calidad. Y recuperar los servicios ambientales asociados a un territorio agrario vivo y bien conservado. Invirtamos y apostemos por nuestro sector agroalimentario en Palencia y provincia, ya que somos una ciudad privilegiada en este sentido. Aquí se ha hablado muchísimas veces del sector agroalimentario, de la mesa. Invirtamos, apostemos por ello. Resulta imprescindible reducir la vulnerabilidad de un modelo alimentario basado en abastecer con alimentos procedentes de lugares cada vez más lejanos, que llevan asociado un elevado consumo de energía y de emisiones a la atmósfera, especialmente en estos tiempos de cambio global. Frente a la magnitud de estos desafíos, la agroecología surge como una propuesta de futuro. Con el Pacto de Milán también se han visualizado algunas de las reivindicaciones que la sociedad civil, especialmente las organizaciones campesinas y de consumidores, vienen reclamando. Por lo tanto, no vemos ningún problema en adherirnos a este pacto para intentar mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. De momento, esta va a ser mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal del Grupo de Gobierno, doña Ana Rosa. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. Bueno, yo creo, don Juan, que hoy nos traen aquí ustedes, bueno, pues una moción cargada de buenas intenciones, pero que se queda, yo creo que en eso, ¿no? En buenas intenciones. Hay un refrán castellano, yo creo que muy sabio, que dice que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y
Y una cosa es gestionar y gobernar un ayuntamiento y otra querer que bueno, pues nos involucremos en la cadena alimentaria y en los sistemas productivos. Yo creo que, mire, don Juan, yo creo que nadie, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie va a estar a favor de que, bueno, de que la gente pase hambre. Nadie. De que nadie va a estar a favor de que no lleguen los alimentos a toda la población. Pues evidentemente estamos todos de acuerdo. Es más, o de que se despilfarren alimentos. Todos estamos a favor de que no debe ser así. Y usted lo acaba de decir antes, esta casa, este ayuntamiento, bueno, ya ha hecho alguna medida que estaría relacionada con este Pacto de Milán, como esos huertos urbanos, como ese mercado con productores ecológicos, esas campañas del patronato para fomentar un consumo, bueno, pues la salud en definitiva de los niños. Recientemente se han mantenido contactos con la UBA, con la Escuela de Ingenierías Agrarias, para intentar, que está, bueno, es un proyecto que está en trámites, recuperar esas huertas que había en la periferia de Palencia, en la margen derecha del río Carrión. Es más, en la propia Escuela de Ingenierías Agrarias, ITA, son muchos los proyectos que desarrolla con muchas industrias agroalimentarias a nivel provincial y regional, donde esos proyectos están dirigidos, por ejemplo, a la reutilización de residuos, ¿no? Yo creo que esa conciencia está clara, pero de ahí a que queramos que, bueno, pues eso, que los gobiernos se involucren o quieran manejar los mercados, yo creo que hay un paso importante, porque seamos realistas, tenemos una economía de mercado y esa economía de mercado que tenemos es una economía, bueno, pues libre. Y nosotros cuando en esta moción leemos a lo mejor algunos términos como manejos agrarios, revisión de políticas, etcétera, pues, don Juan, nos asustan un poco. En esa moción ustedes describen literalmente la soberanía alimentaria, o se describe como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, así como al derecho a decidir sobre su propio sistema alimentario y productivo. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Primero, lo vuelvo a decir, que la alimentación sea nutritiva, pues es lógico y estamos todos más que de acuerdo. Pero quizás menos de acuerdo en otros aspectos, como que dicen en esa definición, como que el derecho a decidir de los ciudadanos. Claro que tienen derecho, pero yo creo que los ciudadanos ya lo deciden, ya deciden ese tipo de economía, de ese tipo de mercado cuando votan en las urnas. Y lo que han votado, y desde luego es lo que tenemos hasta las próximas elecciones, es lo que acabo de decir, una economía de mercado, una economía libre sin ningún tipo de intervencionismos. Pues iniciamos la segunda vuelta. Don Juan, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, sin intervencionismos, ¿no? Quiero decir que al final la soberanía alimentaria es muy patriótico, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema de las banderitas, pues creo que al final defender lo palentino es algo que nosotros como pleno municipal del Ayuntamiento de Palencia tendríamos que hacer, ¿no? Yo creo que hay un índice de personas con problemas de obesidad, tenemos un índice de niños con problemas de mala alimentación que es algo grave y tenemos que intervenir sobre ellos, ¿no? Decimos, no, los niños que coman lo que quieran, ¿qué tal? Pues yo, desde luego, no es ese nuestro planteamiento, ¿no? Niño, como el mercado es libre, si tienes dinero, cómprate chuches, ¿no? Pues la historia es que se tiene que regular, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? que la alimentación de alguna forma esté regulada, ¿no? El otro día había un programa en la tele que era muy interesante, ¿no? Que el mercado es libre, pero la señora que salía no podía comprar carne de ternera, ¿no? El mercado libre es muy interesante, pero cuando vas a comprar pescado hay mucha gente que solo compra sardinas o anchoas. Es decir, el mercado es libre para el que tiene el bolsillo lleno. Para el que no tiene el bolsillo lleno, la libertad es bastante diferente de lo que plantea, ¿no? Decía Paco Fernández Buey, y es algo que nosotros hacemos aquí, que es que hay que prestar atención a lo prepolítico, ¿no? Que es la parte no ideológica de la alimentación. No es un tema que queramos nosotros ideologizar, sino que lo que planteamos es que la gente pueda potenciar un determinado modelo que favorece
al pequeño empresario, a la empresa que está en Palencia implantada, a la huerta de Palencia, ¿no? Al producto de aquí, de cercanía y tal. Obviamente no estamos planteando que plantemos plátanos en Palencia, quiero decir que todo se puede sacar de contexto, pero la realidad es que lo que planteamos es algo de bastante sentido común y en lo que, por lo que parece, pues la mayoría del Pleno nos vamos a poder poner de acuerdo, ¿no? En educación, lo que planteaba el portavoz de Ciudadanos, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Hay un tema educativo que es relevante, que es de qué manera nosotros, actuamos, ¿no? A nivel educativo para fomentar un modelo de consumo que también se aprende. Quiero decir, el modelo de consumo también se aprende. Esto algunos lo planteaban en su momento. John Sobrino, que es un teólogo de la liberación muy relevante, decía lo de los pobres huelen mal y además tienen patrones de consumo que no son nada lógicos. Es decir, no, es que es pobre y se ha comprado una tele de último modelo. Bueno, pues es que la pobreza tiene también factores culturales, no son solo factores económicos las que la provocan, ¿no? Yo creo que es un pacto extenso, de algunas formas, de lo que planteabais, es porque afecta a muchas ciudades. Hay ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. Hay ciudades gobernadas por el Partido Popular, que entiendo que tienen una visión diferente de la que plantea el equipo de gobierno en Palencia, ¿no? Una visión, digamos, de mayor potenciación del comercio local, del consumo de cercanía, de los productos de nuestra tierra, ¿no? Carlos Taibo, que es un referente en el campo del tema del decrecimiento, decía que Palencia tenía más fácil adaptarse a esta realidad que, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que son macrociudades que van a tener muy complicado una adaptación. De hecho, hay determinados expertos que están planteando, digamos, una planificación de redistribución de la gente que está en grandes ciudades para que vayan a términos más pequeños. Y es algo que nosotros políticamente tendríamos que defender, porque nos interesa que el Instituto Nacional de Estadística, que estudia la libertad del mercado y de la ciudadanía, y 1.100 habitantes se murieron y nacieron 460, ¿no? Esa es la realidad de la Palencia que hay, que no es algo agorero. Lo que estoy planteando es que las cifras no nos son demasiado favorables, ¿no? Hay una cita de André Gide que me parece también muy interesante, que decía: el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Y seguía, ¿no? Esto era una obra de teatro muy interesante que hicimos en la universidad, ¿no? Pero no es nuestro planteamiento. Es decir, el planteamiento que nosotros hacemos es un pacto por una serie de medidas que algunas he dicho, ¿no? Y repito, se están ya haciendo por parte del Patronato Municipal, por parte del Servicio de Medio Ambiente, por determinadas partes, pero que entendemos que son partes que están inconexas, ¿no? Y de alguna forma tenemos que proponer un pacto que sea más de ciudad y que no sea departamental o que no sea de determinados servicios, como se hace actualmente. Quiero decir que no lo hacemos como una crítica, sino que creemos que eso se podría enriquecer desde ese planteamiento, ¿no? Y luego habría otro debate que sería también relevante, ¿no? De dónde compramos la carne, de dónde son los alimentos de las ayudas que el ayuntamiento gestiona, ¿no? De qué manera hacemos algún debate que en servicios sociales ya se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? De qué manera hacemos que la gente que no tiene recursos pueda también consumir carne o consumir pescado, ¿no? Que es un debate que es relevante. Aquí hay unas medidas que no son de obligado cumplimiento, pero son medidas muy concretas que se pueden adaptar a la realidad de nuestra ciudad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Don Juan Pablo. No. Doña Charo. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Había terminado diciendo que no veía ningún inconveniente en que un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Palencia se pueda adherir a este pacto, por varias razones, entre otras, pues porque he escuchado, por ejemplo, en este caso a la ponente del Partido Popular hablar de mercado libre y tal, y los ayuntamientos también tenemos competencias en el tema de desarrollo de suelo urbano, para hacerlo con protección especial para agricultura, para determinadas cosas. Y claro, lo del mercado libre queda como muy bien, porque mientras van bien las cosas, pues es mercado libre, pero cuando van mal las financiamos con dinero público. Entonces, bueno, continuaré con el tema que nos atañe.
diciendo que no veía ningún inconveniente en adherirnos a este pacto, pues porque habla de un montón de cosas con las que creo que casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Como hay una serie de intervenciones, promoviendo consejos de alimentación, contando con la participación de los diferentes sectores sociales, universidad, ONGs, campesinos, etcétera, etcétera, promoviendo dietas sostenibles a través de programas en el campo de la educación y de la salud, con especial atención a los centros escolares, redefiniendo los programas de comedores escolares y utilizando productos frescos y cercanos, que no creo que sea nada imposible en una ciudad como Palencia, en la que tenemos una huerta que tiene fama a nivel nacional, limitando el desperdicio de los alimentos, promover un empleo digno para todos y todas en el ámbito alimentario, especialmente para mitigar las desigualdades que sufren las mujeres, promoviendo la educación y la investigación que aumente la conciencia a favor del consumo responsable, proteger el acceso a la tierra a través de huertos urbanos y bancos de tierra. Precisamente hoy tenemos aquí a un grupo de personas que vienen a hablar del tema de los huertos urbanos. No es la primera vez que se reivindica esto. Por lo tanto, desde aquí queremos manifestar el apoyo del Grupo Socialista a vuestras peticiones. Y por último, y ya con esto termino, decía Víctor Hugo que produce una enorme tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no le escucha. Por favor, escuchemos a la naturaleza para tener y dejar una vida mejor. Gracias. Muchas gracias y tiene la palabra doña Ana Rosa. Gracias, señor alcalde. Bueno, sí que comentar que nosotros en esta moción lo que también hemos echado en falta es, bueno, pues alguna cosa más, ¿no? Y le voy a poner dos ejemplos, don Juan. Primero, que a lo mejor, bueno, pues se hubiera aportado la posibilidad de llevar a cabo una estrategia a nivel de Estado donde la promoción alimentaria se vinculara con la gastronomía, con el turismo, con la cultura, que todo eso está íntimamente ligado a las características de nuestro país y a la marca España. O que también, por ejemplo, se hubiera incluido en esta moción la promoción alimentaria vinculada al sector alimentario, tan importante para nuestro país, que emplea cerca de 2,5 millones de personas y que supone, bueno, casi el 8% del PIB de España. Pero ustedes lo que, entre otras cosas, proponen en esta moción, y le cito textualmente, es revisar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles. O lo que es lo mismo, lo entendemos como cambiar el modelo productivo que tenemos en estos momentos. Lo que esto supondría, pues, es en poner en grave peligro a todo ese empleo que le estoy hablando, de un sector tan importante para nuestro país como el sector alimentario, que cada año está rompiendo récords de exportaciones que ya suponen, bueno, pues cerca del 17% del total de las exportaciones de nuestro país, por detrás de los bienes de equipo y por detrás del automóvil. Mire, nosotros de su moción podemos aprobar ciertas cosas, si estamos de acuerdo, el punto 1, el punto 2, el punto 3, perfectamente aprobables. Es más, yo creo que todo eso, además, una alimentación sana, saludable, se está haciendo, se está canalizando, además, también a través de los servicios de la Junta de Castilla y León, de los servicios sociales, que son modélicos en este sentido, en perfecta sintonía con nuestros servicios sociales, los de esta casa, que conocen perfectamente las necesidades y la situación que tenemos en nuestra ciudad. Pero mire, más allá de todo eso, lo vemos complicado. ¿Usted cree, doña Charo, que nosotros tenemos capacidad de decirle a los hortelanos que tienen que plantar tomates o lechugas, les vamos a decir lo que tienen que hacer, o a las empresas lo que tienen que fabricar? Por lo menos nosotros estamos intentando, bueno, pues reutilizar o usar o recuperar esas huertas urbanas de esa margen derecha del río Carrión, cuando ustedes aprobaron un plan general de ordenación urbana donde querían utilizar esos terrenos, que son la vega, además, más fértil que tenemos, para que fueran edificables. Entonces, bueno, pues sinceramente defienden algunas cosas que ahora dicen una cosa que antes dijeron otra. Y, señor Juan, don Juan, sinceramente no podemos aprobar ciertos puntos porque nos parecen que ciertos términos tienen, pues bueno, o ciertos postulados tienen
pues claras reminiscencias de índole, bueno, que yo creo que cualquiera que lo oiga, de índole comunista, que desde luego a esta casa no le es de ningún interés. Nada más, don Juan. Gracias. Muy bien. Pues iniciamos la votación. Ciudadanos, Sí. Ganemos, Sí. Partido Socialista, Sí. Partido Popular, No.